buenas tardes. Nos encontramos en el estudio de la televisión de Vadillo de la Guareña, preparando una nueva entrevista. La primera que tuvimos se la realizamos a Teodoro y parece que a la gente le gustó y queremos seguir un poco con esta dinámica. En el día de hoy no tenemos presente a nuestro entrevista, a la persona que vamos a entrevistar, al protagonista en sí de la entrevista, ya que se encuentra fuera de Vadillo, pero lo vamos a hacer de manera online. Nuestro amigo Santiago Rayo lo va a preparar después todo. Yo haré las preguntas desde aquí y él las contestará desde su localidad, desde su domicilio. Y la persona a la que queremos entrevistar es nacido en Vadillo, una de las personas a nivel deportivo que más gloria ha dado a este pueblo, sin duda, es Nani, Fernando Francisco. Entonces vamos a comenzar pues preguntándole un poco sobre el tema de su pueblo natal, Vadillo de la Guareña, y terminaremos pues un poco con su palmarés y hablando de su trayectoria deportiva, de su gran trayectoria deportiva, porque no solamente lo ha sido a nivel de atleta, sino también como entrenador de grandes figuras del atletismo español. Entonces, pues bueno, la pregunta sería: buenas tardes, Nani. Queríamos, ante todo, darte la enhorabuena por esos años que tuviste ahí en el Candelero y que los seguimos recordando con mucho cariño aquí en Vadillo, en tu pueblo natal. Queríamos saber tu nombre y la edad que ahora mismo tienes. Buenas tardes, me llamo Fernando Francisco Jiménez, para los de Vadillo Nani, y mi edad actual son 74 años. La segunda pregunta sería: ¿a qué edad te fuiste de Vadillo? Lógicamente a muchos, en mi caso también, nos tocó emigrar por el tema del trabajo. Unos nos fuimos para Vascongadas y tú en concreto creo que fuiste hacia la zona de Cataluña. ¿A qué edad te fuiste y cómo fue el marcharte allí? ¿Conocías a gente allí o simplemente te echaste la chaqueta al hombro y dijiste me voy para Cataluña? Yo me marché a Santa Coloma de Gramenet, que es la ciudad donde vivo desde hace 57 años. Me marché con 17 años y fui en principio a casa de un familiar, era una tía mía, la hermana pequeña de mi padre, que estaba casada con uno de Fuente de la Peña, que en su día era el que hacía el cine en Vadillo. Con el isocarro que tenía nos llevaba las películas al bar de la señora Tiana, y allí es donde veíamos el cine. En este caso, ¿te fuiste solo, por continuar un poco con el tema, o con algún familiar? Me fui solo, aunque mi padre me acompañó en el viaje, puesto que yo prácticamente no había salido de Vadillo y no tenía ninguna experiencia. Como era hermana de mi padre, pues vino acompañándome y de paso pues vio a su hermana. ¿Cuál es tu localidad de residencia y a qué te has dedicado en estos años? ¿Has tenido un solo trabajo? Si por el contrario, pues bueno, empezaste con un trabajo, pasaste a otro. Además creo que tuviste un trabajo duro, además para lo que el deporte que hacías no era un trabajo fácil.
Como he dicho anteriormente, mi localidad o la localidad donde yo vivo es Santa Coloma de Gramenet, y a lo que me he dedicado prácticamente he tenido dos trabajos. Uno que fue repartidor de butano durante 32 años y luego después estuve 15 años trabajando con un camión para abastecer a una empresa de construcción. En cuanto a que el trabajo era muy duro, pues la verdad es que mis posibilidades deportivas podían haber sido más amplias de haber tenido un trabajo más cómodo, más fácil, puesto que yo para ir a entrenar a lo mejor me había repartido 5 o 6 mil kilos de butano, escalera arriba, escalera abajo, porque en Santa Coloma eran viviendas de 4 plantas y no había ascensor en ninguna de ellas. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Desconozco a qué edad te fuiste de Vadillo. ¿Tienes recuerdos de tu infancia en Vadillo? En aquellos años supongo que el venir a Vadillo no es como ahora, que casi podemos irnos, ir a cenar a Barcelona o a San Sebastián y al día siguiente estar desayunando prácticamente en Vadillo. Supongo que venías de año en año o cada ciertos años. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y de esos primeros años que venías a Vadillo? Bueno, los recuerdos de mi infancia son como los de cualquier niño que se crió en el pueblo. Yo me crié hasta los 17 años, con lo cual toda mi infancia pasó en Vadillo, y tengo, a pesar de las necesidades que había entonces, porque eran épocas muy difíciles, yo tuve una infancia muy bonita, muy feliz. Me acuerdo muchísimo de mi infancia, de cuando era niño, cuando íbamos a coger nidos, cuando íbamos a saltar al Plinton, y cuando, en fin, los 17 años, cuando ya empiezas a ser hombre, pues yo, por suerte, los pasé todos en Vadillo. Y para mí los recuerdos perduran en mi memoria de momento y no quiero olvidarlos. Continuando con esto, al día de hoy vienes mucho a Vadillo. Yo te veo con frecuencia en verano, pero desconozco si en otras épocas del año, como pueden ser pues Navidades, Semana Santa, también coges las maletas y te vienes a Vadillo. En cuanto a viajar a Vadillo, pues salvo el primer año que me fui el 11 de mayo de Vadillo hasta el año, o sea, los 19 años, con 18 años el primer año no fui a Vadillo, pero a partir de los 18, en los 19 fui a Vadillo por primera vez. Y sí, el primer año fui una vez, que era en el mes de agosto. Después, con 21 años me compré coche y ya siempre que podía iba a Vadillo pues 3 veces, 4 veces. Siempre he ido entre 3 y 4 veces. Cuando más complicado lo he tenido, a lo mejor he ido 2 veces, pero vamos, he seguido yendo a Vadillo ininterrumpidamente durante 55 años. Y mientras el cuerpo me aguante, seguiré yendo a Vadillo 2, 3 veces, todas las que pueda. Ahora actualmente pues suelo ir 2 veces, 3 veces, depende de si voy Semana Santa y agosto, seguro. Algún año que otro me he escapado por los quintos, pero desde que han cambiado la fecha ya no me combina tan bien. A día de hoy, ¿echas de menos algo en Vadillo? ¿Crees que le falta algo? No solamente a nivel de que le puedan faltar, pues qué te voy a decir, una serie de cosas importantes. Me refiero más a personas. ¿Echas de menos a personas?
Yo recuerdo con cariño a tu padre Frutos y a tu madre Chinda. Eran toda una institución. Hablar de la señora Chinda, vamos, me encantaba hablar con ella. Tengo bonitos recuerdos de ella. En este sentido, aparte de tus padres, lógicamente, de tus amigos, ¿echas en falta ya algunas personas? Bueno, como tú bien dices, aparte, lógicamente, de mis padres, que los echo mucho de menos, pues echo de menos a toda la gente de Vadillo que ha fallecido, unos por edad y otros por otras causas. Siempre echo de menos y padezco cuando fallece una persona de Vadillo. Tengo unos recuerdos que quizá los sienta con más tristeza, como por ejemplo tu hermano Pincha, cariñosamente llamado Pincha, Tolio, el de la señora Cristina, la señora Benita, y de Jimiro, porque yo fui a correr varias veces a Oyarzún, y me imagino, bueno, Oyarzún lo conoces tú perfectamente, Carlos, y a Oyarzún fui a correr pues como 4 o 5 veces maratón, y siempre que yo iba y ellos se enteraban, iban a, como dicen cariñosamente, iban a perrearme, y iban a la carretera a animarme, a darme ánimos, y a estos pues lo siento más que, por ejemplo, a otra persona que no tienes tanto contacto con ellos. Y precisamente estas personas, cuando estábamos en Vadillo y coincidíamos, íbamos a la bodega a merendar. Y ahora vamos a pasar al tema deportivo. Hablar de Nani, de Vadillo de la Guareña, y no entrar en el tema del atletismo es poco menos que un sacrilegio. Pues bueno, yo recuerdo con cariño a mi hermano que hablaba de ti siempre maravillas, de ti, de lo que conseguías y demás. ¿Cómo se inició esta afición tuya al atletismo? ¿Bien fue por compañeros o amigos, o lo llevabas ya en la sangre y dijiste, venga, me pongo a correr y vamos a ver hasta dónde llego? Bueno, cuando tenía 9 o 10 años, recuerdo que el equipo de fútbol de Vadillo fue a jugar a Guarrate, e iban en el tractor de Jesusín, y como yo era muy pequeño no me quisieron llevar en el tractor, y yo quería ver el partido, y como no me llevaron, pues me fui corriendo desde Vadillo hasta Guarrate detrás del tractor. Luego después, como ya estaba allí, pues al volver sí que regresé en el tractor. Después corría delante de la zapatilla de mi madre, como cualquier niño hacías travesuras y siempre estaba la madre o con el palo sacudidor o con la zapatilla dándote. Y luego aquí en Barcelona pues tenía un amigo que corría en el Real Club Deportivo Español, y le pregunté si podía ir a correr, y me dijo que me presentaría al entrenador, y si veían que tenía cualidades me cogerían, y si no, pues no. Entonces subí al Estadio Olímpico de Montjuïc y allí me hicieron unas pruebas y vieron que tenía posibilidades, y así fue como empecé a correr. Esto era a los 18 años, o sea que llevo prácticamente corriendo, he estado toda la vida. Aparte de la afición, porque cada uno podemos ser aficionados en una cosa, lo que no cabe duda es de que tienes un amplísimo e importantísimo palmarés deportivo. ¿Me puedes, comentar algunos de los más importantes, tanto a nivel de atleta como de entrenador? Porque, como he dicho al principio, en ambas cosas has sido un
una persona muy, muy importante, muy influyente en el atletismo español. A nivel deportivo tengo muchísimas cosas buenas, lo que pasa que sería tan extenso que estaríamos con una entrevista bastante larga, pero para simplificar un poco, participé en 50 maratones, de las cuales gané 3, 2 en Mallorca y una en Marbella. Está ya con 40 años. He participado 4 años en la maratón de Nueva York, en Estocolmo, en varias ciudades, y en el año 77 en la maratón de Nueva York conseguimos quedar terceros por países, donde yo fui el primer clasificado español, y nos dieron la medalla de la paz de las Naciones Unidas, una medalla de plata de la cual estoy súper contento, porque una medalla de paz de las Naciones Unidas no es un trofeo que lo gana cualquiera. En este caso lo daban solamente en Nueva York. He sido en el 73, fui medalla de bronce en los campeonatos de España de maratón en Sueca, y luego he sido campeón de Cataluña en 20 y en 30 kilómetros, subcampeón de Cataluña en maratón, y durante 2 años fui internacional con la selección española, y 10 años he estado con la Federación Catalana como internacional. Entonces, como te digo, tengo un historial muy amplio, porque estuve durante 22 años en un nivel medio alto, y la prueba es que estuve 10 años que no bajaba del 6º puesto, o sea, no subía del 6º puesto en los campeonatos de España, tanto de maratón como de 30 kilómetros. En cuanto a mi labor como entrenador, pues ahí sí que puedo decir que he sido prácticamente durante 8 o 10 años el número 1, porque entrené al campeón del mundo de 100 kilómetros, Domingo Catalán, que incluso un año estuvo en Vadillo, fue invitado por mí, y estuvo en el pueblo jugando a la calva cuando bajábamos, pues se bajaban los fusibles de Coca-Cola con Ginebra, que entonces le llamaban fusibles, y le encantó el pueblo y le encantó la calva y el ambiente que había. Entrené al que fue campeón de España de maratón en el 86, también en el 86 campeón de España Jaime López Egea en 5000, y luego tuve varios internacionales, y tuve en el club 7 atletas que entrenaba yo que bajaron de 2 horas 20 en maratón. Los que realmente tienen conocimiento de esas marcas ven que es un logro muy difícil de conseguir, bajar de 2 horas 20, desde 2 horas 13 hasta 2 horas 20. Y había un grupo enorme, tenía como 30 atletas que bajaban de 2 horas y media en maratón. En este caso puedo decirlo con orgullo que en aquella época no había ningún entrenador que tuviera la calidad de los atletas que yo entrenaba. Por el tema del atletismo, de las carreras, lógicamente habrás viajado mucho. Dinos algunos países a los que has viajado, y ¿cuál de estos países es el que más te ha gustado o te gustaría volver a viajar? Sí, la verdad es que gracias al atletismo he viajado muchísimo. He estado en medio Europa, he estado en Italia, Francia, Suiza, Alemania, Estocolmo, o sea, Suecia, País de Gales, Irlanda. He viajado a muchísimos, 4 años en Nueva York, 2 años en Minneapolis, también en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo, y en fin, gracias al deporte he viajado muchísimo. Las ciudades que me gustaría volver, pues
Nueva York, que ya hace 45 años que no voy. Nueva York, por lo grande y lo inmensa que es, que miras para arriba y se te tuerce el cuello hasta llegar a ver el final del edificio. Y Sudáfrica, porque cuando yo estuve en el 89 estaban en pleno apartheid y a los pobres negros no les dejaban estar con los blancos y tenían los bares de los blancos estaba cerrado para los negros, y ahora pues hay libertad y es una ciudad, son dos ciudades a las que me gustaría volver. Sobre el tema de este deporte, ¿crees que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho de tus años como corredor a hoy en día? Que, bueno, pues lógicamente prima mucho más el dinero, otra serie de circunstancias. No soy yo precisamente el más apropiado a hablar de ello, porque simplemente me gusta cualquier tipo de deporte y siempre que tengo la televisión lo veo, pero tú seguro que estás ahí y sabes los entresijos de unas cosas y otras. Además, ahora con esto de la ley trans, van a poder correr una serie de personas. ¿Esto crees que es bueno o que no lo ves, no es tan bueno? Bueno, los tiempos han cambiado mucho, no cabe duda, porque yo cuando empecé corría con las famosas Bambas Chiruca y ahora se corren con zapatillas de 300 euros que tienen fibra de carbono, que cuando corres te impulsan y que hay mucho estudio y mucha tecnología dentro del calzado. Cuando antes yo corría con unas zapatillas de 400 pesetas que tenía muy poca suela, muy fina, que antes de las maratones las mojaba para que no se me calentara el pie, y ahora pues es todo tecnología, aparte de que te impulsa cuando corres, muscularmente te castiga menos y te puede dejar perfectamente, después de correr una maratón, al día siguiente puedes entrenar porque el músculo no se ha machacado como antiguamente. Eso es una de las cosas que ha cambiado. En cuanto las pruebas, hoy día los atletas llevan su fisio, su médico, su masajista, van siempre con la botella de agua de 1,5 litros en la mano. Antiguamente entrenábamos 25 o 30 kilómetros y no llevábamos nunca agua, y es una cosa, yo por ejemplo no conocía lo que era un fisio ni lo que era un médico, ni aportes vitamínicos ni nada. Lo más que me tomaba era un chupito de Terry y ese era el doping que yo solía tomar. Y en cuanto a la ley trans, pues mira, hay leyes que no quiero entrar ni mucho menos. Ahora somos libres de cada uno correr con lo que sea, hombre, mujer, hombre, me da lo mismo. Lo que sí puedo decir que ahora han sacado una ley nueva que se ha usado ya en esta maratón de Nueva York, que ha sido ahora el 6 de noviembre, en el que hay una categoría que se llama no binario, y resulta que han corrido 58 participantes y el primero, que ha quedado el 170 de la general, le han dado 5.000 euros de premio, al segundo 4.000, al tercero 3.000, y resulta que ha habido hombres, o sea, los no binarios, que ha quedado el 380 y le han dado 2.000 euros, y el octavo o el décimo de la general, la absoluta, los 10 primeros, no le han dado nada. Entonces, hoy día las categorías ya son como la política, mejor no meterte en ellas. Supongo que como todo deportista habrás tenido lesiones. ¿Esas lesiones han sido graves? Coméntanos algo al respecto. Bueno, he tenido 2 lesiones importantes. Una fue en el 76, cuando tenía una prueba para intentar ir a los Juegos Olímpicos del 76,
y tuve un pinzamiento de menisco y no pude hacer el test para competir. Iban los tres primeros, y yo en el Campeonato de España había quedado quinto y no tuve la ocasión de poder defender mi oportunidad de ser olímpico. Luego, después, en el último año que estuve en Nueva York, en el 71, creo que estaba en la mejor forma de mi vida deportiva, estaba muy bien, y resulta que el día antes, entrenando ya en Nueva York, me lesioné y me rompí el tendón del isquio y no pude, o sea, corrí, pero a la media maratón me tuvieron que llevar en una ambulancia a un hospital, y ahí ya se me acabó prácticamente mi vida de élite, porque luego me operaron y estuve 3 años para poder volver a competir a un nivel medio alto. ¿Cuál es tu comida y bebida preferida? Porque eso, todos tenemos un punto, y muchas veces nos dejamos llevar un poco por lo... Es que el cocido que hacía mi madre, es que los sabores de la infancia al final nos acompañan, creo que durante toda la vida. ¿Cuál es tu comida, sobre todo, tu comida preferida? Y cuando vienes a Vadillo, ¿qué te gusta comer? Bueno, yo comida favorita no es que tenga ninguna. Lo que sí tengo un gran recuerdo, me acuerdo mucho, por ejemplo, del cocido que hacía mi madre, que hacía los fideos, los tostaba, y luego el relleno le cocía y luego le freía. Y entonces esos recuerdos son muy bonitos, y es lo que me gustaba del cocido, más que el tocino o el chorizo. En cuanto a comida favorita, pues la verdad es que a mí lo favorito es estar en Vadillo, en las bodegas, porque recuerdo que en verano íbamos a hacer 40, 50 kilómetros, incluso 70 de bicicleta, y después a las 11 de la mañana íbamos a la bodega de José Luis y nos comíamos una lata de sardinas y un vaso de vino, y para mí esa comida era exquisita y era el momento fantástico. O sea, que no soy más de carne que de pescado, pero me da lo mismo. Bueno, y a día de hoy sigues ligado al atletismo. Supongo, creo que estás jubilado, pero de alguna manera sigues vinculado a él. Sí, yo sigo, gracias a Dios, vinculado al atletismo, porque llevo como 40 años entrenando en un club de atletismo de aquí de mi ciudad, que el club se llama UCA, que ha sido la fusión de otros 2 clubs, y martes, jueves y domingos voy a entrenar a las pistas a los atletas que hay, ya sean veteranos o sean jóvenes, y gracias a Dios eso me mantiene vivo y me mantiene con fuerza para estar metido en este mundillo, y bueno, ahí sigo. Y ya para finalizar, Nani, un abrazo muy grande. Quiero que sepas que la gente de aquí te admira mucho. Gente, pues, la más joven, pues, les pilla ya un poco que no han vivido esta faceta tuya de atleta. Pero nada, que sepas que aquí te queremos mucho, te admiramos y nos gusta que estés aquí en Vadillo, en nuestro Vadillo. Buenas tardes y un abrazo, Nani. Bueno, solo quiero dar las gracias a todos por haberme dado la oportunidad de expresarme un poco de mi vida deportiva, decirle a los chavales jóvenes que aunque no me conozcan mucho deportivamente, sí que algunos me recuerdan por los quintos en los cuales me lo pasaba bomba, y yo bailando y cantando La culebra en el camino, que es mi canción favorita,
y que bueno, intento ser amigo de todos, y si hay alguno que no es amigo mío, pues pedirle disculpas, y si le he ofendido en algo que me lo diga, que no pasa nada. Desearos a todos los de Vadillo paz, salud y felicidad, y que nada, que si no es antes, en Semana Santa nos veremos y iremos a jugar a las caras y a lo que haga falta. Un abrazo muy grande para todos.